Esperemos unos 5 minutos, póngale ahí algo para que... Ujú. ¿Cuál es? Ahorremos energía en baterías, lo que sea que hacer en ejercicio, como ecológico. Abogada. Sí, está. Uno, ahora sí. Ok. Bueno, muy buenos días. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, AMCHA, me trato darles la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Seguridad Jurídica, Justicia o Equidad sobre los proyectos de reformas tributarias que están pendientes de aprobación en el Congreso Nacional. Esta conferencia la realizamos en alianza estratégica con Consejo General
Muchas gracias a ellos por su amabilidad y acompañarnos en esta actividad. Y para abordar este tema de mucha importancia para el sector empresarial en Honduras, en AMCHA nos sentimos muy complacidos de tener como orador a un distinguido profesional especialista en esta materia, a quien agradecemos desde ya por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y por el Partido Liberal, adición al Tratado de la OCDE, derogación de los regímenes especiales, implicaciones de la renta territorial versus la renta mundial y beneficiario final. A continuación voy a proceder a leer una corta bibliografía del abogado Armando Manzanares, que nos hace el favor de ser el orador en esta conferencia. El abogado Armando es socio de Consorcio Legal Honduras, con más de 31 años de experiencia en los sectores de alimentos, bancarios, TMT, entre otras. Él es especialista en Derecho Mercantil y Tributario. También tiene una amplia experiencia en Derecho Administrativo, Propiedad Intelectual, Arbitraje, Inversión Extranjera y Sector Regulado. Actualmente es el director de la práctica de Derecho Tributario y Administrativo. El abogado Manzanares tiene un doctorado en Derecho Tributario y Mercantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del 2015, maestría en Derecho de Empresas de Suffolk Law School, Estados Unidos, del 2012, estudios de posgrado en Derecho en el área de Negocios Internacionales en la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, Costa Rica, 2005. Especialidad en Contabilidad y Finanzas para Abogados, Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Honduras, del 2012. Licenciatura en Derecho con orientación en Derecho Administrativo de la Escuela de Leyes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de 1992. El abogado Armando es asesor de importantes empresas nacionales e internacionales y ha sido destacado en publicaciones nacionales e internacionales por su conocimiento y capacidad en materia tributaria, derecho corporativo, civil y procesal, pero sobre todo por su manejo integral del derecho en grandes proyectos de financiamiento, concesiones, fusiones y adquisiciones de empresas mercantiles. Muchas gracias, abogados. Gracias a ustedes que nos acompañan presencialmente y a las personas que están virtualmente. Y sin más, los dejo con este connotado profesional que sin duda nos va a dejar mucha información que va a ser de mucha utilidad para nosotros, para nuestras empresas y sobre todo para el desarrollo de nuestras actividades en Honduras. Gracias, abogado. Muchísimas gracias, muy amable abogada. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos, buenos días. Vamos a ocuparnos el día de hoy en estudiar dos proyectos de ley. Son dos proyectos que, me escuchan bien, ¿verdad? Son dos proyectos de ley que básicamente están en este momento en el Congreso Nacional de la República. Uno presentado por el Gobierno de la República, que se llama Ley de Justicia Tributaria, y otro presentado por el Partido Liberal de Honduras a través de sus diputados, que se llama Ley de Equidad Tributaria. Básicamente, el segundo proyecto deriva del primero y pues fundamentalmente es el mismo proyecto con algunas variantes que vamos a ir analizando en esta conferencia. Estos bueno, dos, quizás para hacer una introducción que parece muy importante, una aclaración. Esta presentación es jurídica, así que aunque vamos a ver algunos números, el acento de lo que vamos a expresar va a estar en la parte jurídica y no en la parte económica o financiera. Sin embargo, vamos a ver algo de eso. Queremos comenzar acá con dos conceptos que son fundamentales para entender un poco los proyectos: el concepto de justicia y el concepto de equidad, porque uno se llama Ley de Justicia y el otro se llama Ley de Equidad Tributaria. Así que esos dos conceptos, en derredor de esos dos conceptos vamos a encontrar esta ley, vamos a encontrar el basamento, la estructura de esta ley, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué es la justicia? Sócrates y luego su discípulo Platón
y luego su discípulo Aristóteles vinieron prefigurando un concepto de justicia que finalmente, y estamos hablando del concepto clásico de justicia, fue presentado finalmente quizás por un jurista romano llamado Ulpiano. Justicia, decía este jurista, apoyado en este razonamiento de los filósofos griegos, justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, a cada quien lo que le pertenece. Ese es el concepto de justicia más clásico, más tradicional. Y es un concepto bastante difícil porque consiste precisamente en darle a cada quien lo suyo. Entonces surgen preguntas, ¿quién se lo va a dar? ¿Y qué es lo suyo de cada quien? Son dos preguntas fundamentales. Y de ahí también resultan otros tipos de justicia que Ulpiano tal vez no definió, como la justicia social, como la justicia distributiva, como la justicia de los casos concretos, que es más parecido a lo que él definía. Ese tipo de justicia no se ve claramente definido en la ley. Una cosa importante es que nuestra Constitución dice que la facultad de impartir justicia emana del pueblo y que se imparte por jueces y magistrados gratuitamente. Así que la pregunta válida es si una ley puede impartir justicia o puede repartir justicia. O si este concepto de justicia que tiene el proyecto es más un tema de justicia social. Pues bien, de ahí derivamos al concepto de equidad, porque el otro proyecto se llama Ley de Equidad Tributaria. Y entonces, ¿qué es la equidad? Y la equidad es algo muy parecido conceptualmente a la justicia y generalmente es lo opuesto a la arbitrariedad, la justicia del caso concreto y lo que llamamos la justicia natural, es decir, aquella justicia que no necesita de leyes, aquella justicia que a pesar de que no haya una regla, se imparte o se entiende entre las personas o entre los grupos o entre las tribus o entre las organizaciones que digamos es lo más justo, repartir de tal manera, hacer las cosas de tal forma. Eso podría ser lo más justo. Entonces la equidad tiene ese concepto, ¿no? Y la diferencia entre ambos conceptos pues es que básicamente la justicia es un concepto más completo, la equidad es un concepto más relacionado precisamente con ese concepto de justicia. No, no me funciona. Ahí. Hay tres tipos de justificaciones en el proyecto. Y nos vamos a centrar en el proyecto de ley de justicia tributaria, porque como les dije, el proyecto de equidad tributaria del Partido Liberal es posterior y deriva de este. La justificación comienza señalando que ha habido 12 años de gobierno al servicio de las élites, dice los considerandos, la exposición de motivos de la Ley de Justicia Tributaria, que se han creado 14 nuevos impuestos y que se han creado regímenes tributarios y se han creado beneficios tributarios solo para los ricos, solo para las élites, y que se han creado también feriados tributarios, amnistías y regularizaciones para beneficiar a las personas más ricas, a las élites. Y jurídicamente, pues hay temas más relacionados con secreto bancario, con acciones al portador y con la posibilidad de que las leyes de esos 12 años al servicio de las élites no sirven o no le funcionan
a el estamento regulador o controlador del Estado. Esa básicamente es la idea económica y jurídica del proyecto. Y la idea política, que también se deja traslucir en el proyecto, es que básicamente tiene que haber una redistribución, una justicia social en la que los ricos paguen más y los pobres paguen menos. Y esas son las justificaciones. Esta es importante decirles, aquí no venimos a criticar el proyecto del gobierno y por eso lo estamos diciendo tal cual, ni tampoco estamos a favor. Algunas cosas es importante señalar de nuevo, sin criticar, es que cuando se habla de 12 años de gobierno al servicio de las élites, aquí nadie se siente de la élite y no sabemos qué quiere decir ser de la élite o ser una élite, ¿verdad? Y quiénes son las élites. El problema es eso, precisamente, que la élite es una cosa en un momento y otra en otro momento a conveniencia de aquel que señala el concepto, de aquel que dice, bueno, hoy la élite son estos señores supermillonarios, pero mañana pueden ser estos señores millonarios, pasado los ricos y después los acomodados. Es decir, ¿qué es la élite? Es una pregunta, ¿no? Son cosas que uno tiene que decir, porque no hay una definición objetiva, todo es subjetivo, lamentablemente, ¿no? Son cosas bastante subjetivas. Esto que está acá lo sacamos de la Secretaría de Finanzas, de Información, de la página web en la Secretaría de Finanzas, y está un poquito borroso, Darwin. No sé si le podemos dar un poquito de claridad ahí. A ver, gracias. Ahí está. Sí, disculpen ahí que la presentación estaba un poco borrosa, pero ustedes van a ver aquí esta página. Suba porque el título es importante, Darwin, ahí. Esto se llama presión tributaria. La presión tributaria es el resultado de dividir el Producto Interno Bruto de un país. Perdón, creo que tengo aquí, posibilidad, estoy aquí tratando, que es este, versus los ingresos tributarios de ese país. Y eso le va a dar a usted la variación relativa, que es este numerito de acá. Y este le va a dar también esta presión tributaria. La presión tributaria significa entonces cuánto pesan los ingresos tributarios o lo que se cobra de impuestos en un país en el Producto Interno Bruto. Esta página lo que le va enseñando a uno es que esta presión de 14.5% es una presión bastante cómoda. Un país con una presión de 14.5%, una población con una presión de 14.5%, digamos que está bastante cómodo. No está pagando impuestos altos, está pagando impuestos razonables y está en una situación bastante cómoda. Y estos son los ingresos tributarios que en el 2005, en el año 2005, según la propia Secretaría de Finanzas, eran de 26.000 millones, 27.000 si lo quieren redondear, con una presión de 14.5. Si nos vamos, por ejemplo, al 2015, 10 años después, tenemos un ingreso tributario de 78.000, redondeando, por supuesto, y una presión tributaria del 15.7. Quiere decir que triplicamos el ingreso del 2005 al 2015. Y si quiere bajar un poquito más, Darwin, si bajamos del 2015 al actual 2023, vamos a ver que eran 78.000 y ahora son 144.000 millones y una presión tributaria del 17%. Esta presión tributaria del 17% sigue siendo una presión modesta y estos ingresos tributarios son el doble de los que teníamos en el 2015 y prácticamente unas 6 veces más que lo que teníamos en el 2005.
¿Qué les quiero decir con esto? Que aquí se demuestra irrefutablemente que el sistema tributario ha venido funcionando adecuadamente, porque hay un incremento en la recaudación, un incremento en la presión tributaria y un incremento en esta variación. Es decir, cada año hay un incremento del 10, 15, 20% en la recaudación. El sistema funciona. Ha venido funcionando y funciona. Una pregunta importante es, porque se hace bastante, hay estudios completos, es quién paga los impuestos en Honduras. Y es una pregunta importante porque nos lleva a un concepto que se llama regresividad fiscal. El concepto de regresividad fiscal es un concepto que en un estudio del FOSDE de hace algunos años se explica a través de un ejemplo. La mejor manera de explicarlo es a través de un ejemplo. En ese concepto, en ese ejemplo, el FOSDE lo que dice es que si un albañil compra una cerveza y esa cerveza vale 30 lempiras, y si el impuesto de esa cerveza es, digamos, un 20%, entonces él estaría pagando 6 lempiras de impuestos de esos 30 lempiras. Si el albañil gana 10,000 lempiras, esos 6 lempiras que él paga son relativos a esos 10,000 lempiras de ingreso que tiene el albañil. Y luego se lo comparan con un banquero. Dice, si el banquero se toma la misma cerveza, y si el banquero paga los mismos 30 lempiras, y si el banquero paga los mismos 6 lempiras de impuestos, pero el banquero gana 50,000 lempiras, resulta que el banquero paga menos impuestos relativamente que el albañil. ¿Quién paga más impuestos? ¿El rico o el pobre? El pobre paga, en este concepto de la regresividad, paga más impuestos que el rico. Yo digo que eso no es cierto, yo digo que eso es un mito, yo digo que eso es un análisis incorrecto. Y se lo digo por esta razón, porque si bien puede hacer usted el análisis con los 6 lempiras de impuestos y decir que son regresivos porque el pobre está pagando técnicamente más porque el pobre gana menos, también puede decir que los 30 lempiras que le costó la cerveza al pobre son regresivos, porque la cerveza le cuesta más al pobre que al rico, pero también le cuestan los frijoles, le van a costar más. También le va a costar más la manteca, también le va a costar más la leche. Todos los precios de todas las cosas son regresivos. El problema con este análisis, que si bien tiene algo de cierto, porque efectivamente el pobre relativamente está pagando más de todo, es que es un análisis que lo lleva a uno a decir o a las personas, perdón, después de hacer el análisis, a echarle la culpa al rico de los impuestos que paga el pobre. Cuando el rico, que en este caso es un banquero de 50,000 lempiras, otra vez no sé si eso es rico, y cuando hablamos de banquero podemos estar hablando del muchacho que nos atiende en créditos, ¿verdad? A ese banquero posiblemente se refieren, o al gerente medio o alguna cosa así, no tiene la culpa de ganar 50,000 lempiras. Y mucho menos tiene la culpa de que el albañil gane 10,000 lempiras. El culpable de esto es el Estado, porque el que cobra el impuesto es el Estado. Y el que decide cuánto cobrar es el Estado. Y en nuestro caso, el que cobra 15% de impuestos sobre ventas es el Estado. No es el banquero.
que dicho sea de paso, no compra una cerveza a 30 lempiras porque él se la toma en un restaurante donde se la van a vender 30, 40% más cara y además va a pagar el impuesto sobre el servicio, además de que paga el impuesto sobre la cerveza. Entonces, hay un señor que se llama Daniel Wieser-Karber, que este señor hace, bueno, ya el señor ya falleció, pero hace una comparación bien interesante. Este la hace entre un agricultor y un pescador. Y dice que si al agricultor le va mal un año y al pescador le va muy bien, los ingresos del pescador son bastante altos y los del agricultor bastante bajos. Entonces, cuando traslada a este ejemplo lo que estamos hablando de la regresividad, dice, bueno, entonces, aplicando los criterios de la regresividad, el impuesto va a ser regresivo para el agricultor que le fue mal ese año. Pero vámonos al siguiente año. En el siguiente año, todo le mejora al agricultor. Llueve, consigue todo barato, tiene la mejor cosecha de su vida y sus ingresos se elevan. Y el pescador le va mal. Y el pescador entonces ese siguiente año ya no logra la pesca que logró el año anterior y él es el que está en problema. Ahora el impuesto va a ser regresivo para el pescador versus el agricultor. Y con eso, Daniel pretende demostrar que ese análisis es un análisis sesgado. Pero bueno, no voy a seguir por ahí porque la conferencia no se trata del tema, sino que quería básicamente decirles que, pues sí, que aquí está, ¿verdad? Esto lo sacamos de información que sacamos de la propia, del SAR. Aquí estamos viendo cuál es la recaudación en el cuarto trimestre del 2022. Los grandes contribuyentes tenían una meta de 9.500 millones y recaudaron 11.500. Los medianos tenían esta meta y esta recaudación, los pequeños tenían esta meta y esta recaudación. ¿Quién paga más? El gran contribuyente. Y el gran contribuyente es mucho, pero mucho, mucho, mucho menos personas que el pequeño contribuyente. Si quiere, no sé si está en la, creo que esta es, aquí ya está acumulado para el mismo 2022 y aquí ya pueden ver el acumulado de 49.000 millones versus el acumulado de 21.000 millones. Esto es impuesto sobre la renta. Entonces, destruido el mito de la regresividad y vista esta lámina sobre impuestos sobre la renta, pues en Honduras se podría afirmar, pagan más impuestos los grandes contribuyentes, es decir, pagan más impuestos los ricos. Esta lámina esta lámina, y aquí me voy a detener un ratito, porque esta lámina muestra el gran problema que acusa el gobierno, ojo, el gran problema que acusa el Fondo Monetario Internacional y el gran problema que acusa el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, dos entidades serias. Y dicen, Honduras tiene un problema de gasto tributario. Tiene un gran problema de gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? El gasto tributario es el sacrificio fiscal que tiene el Estado de Honduras por causa de las exoneraciones y de los beneficios que otorga. Ese es el básicamente gasto fiscal. Y estos organismos internacionales y este gobierno que está planteando la solución con la Ley de Justicia Tributaria nos dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que estamos gastando en impuestos. Es decir, esto es lo que estamos sacrificando. Esto lo deberíamos de estar cobrando. 23.471 millones en el 2020 en ventas
y 12.000 millones en renta, en renta y conexos. Pasemos a la otra. Ahí está. En la ley, este numerito de acá, si quiere, acá, Darwin, perdón. Este numerito de acá. En la ley, en los considerandos y la exposición de motivos, es de 451.000 millones, pero redondeémoslo, digamos que son 452.000 millones. Esto dicen ellos que es el problema. Que desde el 2009 hasta el 2022 ha habido un gasto tributario de 452.000 millones de lempiras, perdón. Eso significa, según en la exposición de motivos y según los considerandos, que tal vez me falta un elemento ahí, que la deuda externa de Honduras anda por alrededor de 400.000 millones de lempiras. Quiere decir que si el Estado de Honduras no hubiera tenido este sacrificio fiscal, hubiera pagado la deuda externa con este sacrificio fiscal. El problema de la ley de justicia tributaria es que culpa a las personas que tienen beneficios y exoneraciones fiscales. Y con esto me refiero a las personas privadas, a las empresas que gozan de estos beneficios fiscales. Y entonces, este número, que es el que sirve de fundamento a la ley, este es el número fundamento de la ley, básicamente. Este número lo que está diciendo es que lo que dice la ley no es enteramente, lo que dice la exposición de motivos no es enteramente cierto, porque este número es la suma total del sacrificio fiscal en Honduras. Acá ustedes van a ver el impuesto de las personas jurídicas, el activo neto y la aportación solidaria. Y esto les va a dar a ustedes, este es el gasto, ¿no?, de impuestos sobre la renta. Y este les va a decir a ustedes, ese cuadrito que tenía ahí, que en concepto de impuestos sobre la renta, a los regímenes solo se les dio esta cantidad, porque si bien no pega, pero es porque estoy haciendo unas restas ahí, que no los voy a molestar con eso, pero estamos haciendo unas restas de cosas que no tienen nada que ver. Estos 11.000 millones es lo que se concedió de beneficios a los regímenes de exportación. Y cuando usted suma estas cantidades, se da cuenta que este número es básicamente, que lo hice, perdón, aquí, que este número es el gasto total y que no corresponde, no es lo que creció esto, ahí, y que no corresponde al sacrificio que se ha hecho para regímenes especiales. Y entonces están culpando a los regímenes de todo el problema del gasto tributario. Y ese problema de ese gasto tributario es básicamente impuesto sobre ventas. Es la exoneración que el gobierno de Honduras, que el Estado de Honduras, no este gobierno, no el gobierno pasado, el gobierno de Honduras durante décadas le ha otorgado a la canasta básica. Y entre más le sube usted al impuesto, mayor será el sacrificio. Porque usted le sube a 15%, pero exonera la canasta básica. Y al exonerar la canasta básica, usted genera un sacrificio fiscal sumamente alto. De modo que ese sacrificio fiscal de ventas más maestros, mínimo exento, o sea, los que se dan a las personas naturales que no son empresas,
eso suma más o menos un 65% de todo el gasto tributario. Entonces, si usted le quita a los 452.000 millones ese porcentaje, se da cuenta que el sacrificio fiscal que tiene por regímenes especiales es importante, es un sacrificio importante, y no vamos a desmeritar que habría que buscar alguna manera de mejorar el número, pero no es la justificación o no debería ser la justificación de la ley. Si hay que hacer algo con el gasto, hay que hacer algo con el gasto total. La ley de justicia se compone de tres proyectos. Un proyecto de reforma constitucional, un proyecto de ley de justicia y una ley de beneficiario final, que está al final de la ley. El principio en la reforma constitucional básicamente tiene dos aspectos. Tres aspectos, perdón. El primero es el establecimiento del principio de progresividad tributaria. ¿Qué es el principio de progresividad tributaria? Es un principio que no está definido en la reforma ni en la propuesta, pero que en apariencia lo que quiere decir es que según este principio se le puede cobrar más o se les puede cobrar únicamente a los ricos para distribuírselo a los pobres, para que los pobres paguen menos impuestos y los ricos paguen todos los impuestos o paguen la mayoría de los impuestos. Los principios constitucionales están establecidos en el artículo 351 de la Constitución, ¿no? Y esos principios son el de legalidad, el de proporcionalidad y la ley agrega el de equidad también y agrega el de capacidad contributiva. Entonces en Honduras hay proporcionalidad del impuesto de conformidad con la capacidad tributiva de las personas. ¿Qué es la capacidad contributiva? La capacidad contributiva es que el que gana más debe pagar más impuestos o debería pagar más impuestos. Y de hecho, todo el sistema tributario hondureño está basado en ese tema de la capacidad contributiva, que en el fondo es exactamente el mismo principio de progresividad tributaria. Lo que pasa es que el de progresividad tributaria, cuando se vuelve ideológico, se vuelve todavía más complicado, más complejo, más de favorecer al pobre y beneficiar al rico. Perdón, favorecer al pobre y perjudicar al rico. En este principio de progresividad tributaria, entonces, estaría contenida la proporcionalidad de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. Ya lo tenemos, no lo ocupamos. ¿Por qué? Porque en el impuesto sobre la renta pagan las personas arriba de 19.900 de salario mensual. Porque en el impuesto de industria, comercio y servicio pagan las empresas que ganan más. Porque en el activo, en la aportación solidaria pagan las empresas arriba de 1 millón. Porque, es decir, los ejemplos en materia tributaria de la aplicación del principio de capacidad contributiva son enormes, son larguísimos, o sea, hay un montón. Entonces, en Honduras siempre ha existido. No veo la necesidad de generar un principio en la Constitución de progresividad. El otro es el principio de presunción de legitimidad del acto administrativo. Los abogados que nos acompañan lo conocen muy bien. Es un principio que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y es un principio que implica que se presume que los actos de la administración son legítimos. ¿Y por qué se presume que son legítimos? Porque la administración tiene el deber constitucional y la obligación
ciudadana de administrar, de ejecutar, y debería ser eficiente en esa ejecución. Y por eso se presume que los actos que emite son legítimos. ¿Para qué? Para que de alguna manera no hayan impugnaciones. Ese cuando el principio es extremo. Honduras lo tiene esbozado, pero nunca ha sido extremo, porque en Honduras todo es recurrible. Cualquier acto de la administración es objeto de recursos, puede ser objeto de defensa, puede ir usted un recurso de reposición, puede ir un recurso de apelación, tiene la capacidad de defenderse, pero el principio, la presunción de legitimidad que quieren establecer acá es la extrema. Y esta deriva de los regímenes monárquicos, aquellos absolutistas, cuando Luis XVI decía, por ejemplo, el Estado soy yo soy el Estado, yo lo soy todo, yo soy todo el poder es mío, poder es absoluto. Y de ahí derivaba, y claro, para nosotros suena extraño, pero en aquellos momentos había teorías establecidas, una cosa que, yo no sé si la tengo por acá, creo que no, pero es se expresa, porque la idea venía de los anglosajones, the king can do no wrong. El rey no se puede equivocar. Y mejor dicho, el rey no se equivoca. Y esa es la presunción de legitimidad. Todo lo que el rey hace es legítimo. El rey no se equivoca porque es el rey. Y el rey manda. Y el que manda, si se equivoca, vuelve a mandar. Es decir, el principio deriva del absolutismo. Y deriva de, hey, el rey no se equivoca. En Honduras, si implementamos este principio, el Estado no se equivoca. Y cuando el Estado decida que le va a cancelar los beneficios fiscales a una empresa, el Estado no se equivoca. Y cuando el Estado decida que le va a ajustar a usted 100 millones de lempiras, el Estado no se equivoca y usted no puede presentar los recursos. O si los presenta, los tendrá que presentar después, porque el Estado va a ejecutar, le va a cobrar y usted se estará defendiendo, pero no es una defensa efectiva porque no es un recurso que puede detener la actuación de la administración. Y por último, en el artículo 339 de la Constitución quieren prohibir la condonación de obligaciones, las regularizaciones y las amnistías. Lo que están haciendo es limitándole al Congreso la facultad, porque eso solo el Congreso lo puede hacer. Habría que ver si el Congreso se quiere autolimitar y prohibirse a sí mismo otorgar amnistías o regularizaciones. Habría que ver si el Congreso está dispuesto a eso, cuando tiene facultades para perdonar delitos, para condonar delitos, para amnistiar delitos. O sea que habría que ver, ¿verdad? Si eso es posible. No me parece tan buena idea tampoco, pero esta es la reforma constitucional. La ley tiene estos principales puntos que están acá. Deroga 14 regímenes o leyes que contienen beneficios fiscales. Entre ellas, la ley de zonas libres, RIT, ley de fomento al turismo, algunas leyes de fomento agropecuario, creo que son como 2, pero también derogaría la ley de alianzas público-privadas y la ley de inversiones. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cuando les explicaba cuáles eran las motivaciones de la ley, pues se dice que todo esto son problemas de los 12 años anteriores y que ellos los van a corregir o que esta ley los va a corregir. Importante es que, a pesar de que van a hacer esto, dicen que se va a respetar la seguridad jurídica, es decir, que los beneficios que ya estaban concedidos, pues son beneficios que se van a mantener, ahí van a estar. Y la gente va a poder seguirlo gozando hasta que concluya. Claro,
Si vemos el principio de presunción de legitimidad, les decimos, sí, te vas a quedar, pero si te los cancelo, como no puedes presentar ningún recurso para defenderte, pues básicamente terminaste con se acabó tu beneficio, ¿no? Además, la ley crea dos nuevos regímenes, el RINDE y el régimen de zonas francas. Aquí creo yo vale la pena hacer, bueno, aquí ya vale la pena hacer la diferencia con el proyecto del Partido Liberal. El Partido Liberal no deroga todos estos beneficios, deroga algunos beneficios de estas leyes, pero no todo, ¿no? No deroga la ley de APPs, tampoco la ley de inversiones, y crea los mismos dos regímenes. El RINDE es un régimen que tiene dos beneficios principalmente en la ley de justicia tributaria. Le van a reconocer el doble del gasto por los salarios que usted pague. Si usted contrata a una persona y le paga 15,000 empiras, el gasto que le van a reconocer es de 30,000 empiras. Es decir, el beneficio es que usted tiene mayor gasto reconocido porque usted, ¿no? Entre más gente contrate, más gasto tiene. El otro beneficio que tiene es una depreciación acelerada a 5 años. Sé que la mayoría saben que es una depreciación acelerada, es posible que algunos no lo sepan, pero hay un gasto permitido, hay una deducción permitida que se llama depreciación. Es decir, si uno compra un activo, uno lo puede ir depreciando año con año. Y hay métodos para hacer esa depreciación. Generalmente el método aplicable es el método de depreciación en línea y uno puede ir depreciando año con año, es decir, aplicando una deducción al valor de ese activo todos los años por un periodo generalmente de entre 10 y 20 años. Ese es el método en línea. Y cuando le dicen a usted va a ser acelerado es, ok, todo usted lo puede llevar, en lugar de depreciarlo a 10 o 20 años, usted lo va a depreciar a 5. Es decir, usted tiene más beneficio, más gasto, más deducción. Ese es el segundo beneficio de RINDE. El proyecto del Partido Liberal conserva los mismos beneficios, pero amplía la posibilidad de que las empresas entren a RINDE y crea un híbrido que se llama RINDE Megaproyectos. El RINDE Megaproyectos es para inversiones arriba de $300,000 y esas inversiones arriba de $300,000 van a tener exoneración de renta por 10 años, 6 años al 100% y 4 años al 50%, y van a tener exoneración de ventas y exoneraciones arancelarias. A eso si es RINDE megaproyectos. Esa es la diferencia. Y zonas francas es básicamente lo mismo que zonas libres, pero con otro nombre. La diferencia es que en este momento las empresas en zonas libres pueden vender dentro del país hasta un 50% de su producción con la ley de justicia tributaria y con la ley de equidad tributaria o los proyectos ya no van a poder vender más que el 5% de su producción, es decir, el 95% tiene que ser de exportación. En ambos proyectos específicamente es para exportación el régimen. Las empresas de servicios dentro de los parques o dentro de las zonas libres no están 100% exoneradas y quedan en un limbo las empresas de call centers y las empresas de tercerizaciones de este tipo de servicios que básicamente ya no van a tener más beneficios. Y luego pasamos a, bueno, que hay un control de las exoneraciones. Esto está establecido en ambas leyes. En la ley de justicia tributaria
pues solo se menciona que va a haber un control y que el control lo va a ejercer el SAR y la Secretaría de Finanzas. Y en la ley del Partido Liberal, o en el proyecto de ley del Partido Liberal, lo que se dice es que estas exoneraciones, este control de exoneraciones se va a establecer a través de un índice de elegibilidad que se va a ir desarrollando por SAR, Finanzas, la Secretaría de Comercio y un miembro del COEP. Y estos señores van a ejercer esa especie de control a través de ese índice y a través de ir revisando. Es un sistema complejo de control para las empresas con beneficios fiscales. Se elimina el secreto bancario. Dicho sea de paso, en Honduras no hay secreto bancario. Hubo secreto bancario, ya no hay secreto bancario. La posibilidad de acceder a la información bancaria está en el propio Código Tributario. Se puede acceder a la información bancaria, solo que hay que ejercer hay que hacer un mecanismo a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para que le autoricen al SAR a tener la información de los contribuyentes. Pero el SAR a eso le llama secreto tributario y dice que no más, lo van a eliminar. Y entonces ya no es necesario, o según el proyecto del SAR, ir a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sino que directamente le van a pedir la información al banco y el banco se las tiene que proporcionar. Y no va a ser individual, sino que deme la información de todos los asistentes a esa conferencia del abogado Manzanares, que yo la quiero tener, porque yo quiero tener la información de ellos, ¿no? La ley, a ver, no le voy a llamar negociaciones, en las presentaciones de esta ley en el Congreso, donde se convocaron a diversos sectores, llegó la IVA y aparentemente, yo no estoy 100% seguro de eso, la IVA concordó en ciernes, por supuesto, en un texto que permitía esta eliminación del secreto bancario siempre y cuando hubiese un protocolo de seguridad establecido por el SAR y por Finanzas que garantice que esa información solo va a ser accesada por la gente que la quiere ver, o sea, que necesita verla en el SAR, nadie, absolutamente nadie más, y que va a estar resguardada bajo 7 candados, ¿verdad? O sea, con todos los resguardos informáticos, de software y de todas esas, porque es información sumamente delicada. Y que cuando ese protocolo estuviese establecido, esa información se podía compartir. ¿Cómo no? No había ningún problema. Y la ley de equidad tributaria lo que dice es, sí, muy parecido, pero con autorización del juez. Es decir, podría complicar un poquito más las cosas porque no hay que ir a la comisión, sino que ir al juzgado ahora a preguntarle, a pedirle al juez, y yo creo que eso sí sería un problema, ¿no? Renta mundial. La ley de justicia tributaria vuelve a la renta mundial y la ley de equidad tributaria nos deja con renta territorial. Dicho sea de paso, la ley del impuesto sobre la renta data de 1963 y no fue sino hasta con el Código Tributario del 2017 que pasamos de ser un país de renta mundial del 63 al 17 a un país de renta territorial del 17 hasta nuestros días. Es decir, hasta hoy que estamos conversando. La renta mundial entonces fue una realidad aquí por más de 40 años. Siempre tuvimos renta mundial. O sea, no es nada nuevo para nosotros. Lo que es nuevo es que la renta mundial solo estaba escrita. Éramos un país de renta mundial y solo estaba escrita porque cuando elaboraron la ley en el 63, los que la elaboraron, me imagino que la copiaron de algún lado porque no sabían de qué estaban hablando y no se dieron cuenta de que el principio de renta mundial necesita forzosamente un crédito.
¿Y por qué? Quizás aquí les voy a hacer otra historia, si me lo permiten, y bueno, estamos con tiempo, creo. eh, en 1789, Francia e Inglaterra, la Francia revolucionaria estaba en guerra con Inglaterra, la Inglaterra imperial, ¿no? De 1789. Y esa gente estuvo en guerra casi 100 años. O sea, guerra, se contentaban, otra guerra, se contentaban, porque son países que están cercanos, solo los divide el Canal de la Mancha, y bueno, vivieron en guerra, la verdad es que vivieron en guerra. En 1789 todavía estaban en guerra, eh, y ya Inglaterra estaba en problemas. El primer ministro se llamaba William Pitt. La gracia de este señor es que es el primer ministro más joven que ha tenido Inglaterra en toda su historia. Tenía 24 años cuando lo eligieron primer ministro. Y este señor tenía, bueno, era un genio de la política, porque el primer genio de la política que conozco yo, 24 años cuando lo eligen. Y ese señor tenía problemas financieros, tenía que financiar esa guerra. Y entonces crea un impuesto. Un impuesto que dice, bueno, o sea, si usted tiene, depende de las ventanas que tenga en su casa, de los carruajes que tenga, de los sirvientes que tenga, de los trajes que tenga, y empieza por ahí a establecer un impuesto a la riqueza de las personas. Y ese es el primer impuesto sobre la renta, 1789, el primer impuesto sobre la renta del mundo. Es la primera vez que se crea un impuesto sobre la renta, sobre la riqueza de las personas. Dos conclusiones salen de ahí. La primera es que el impuesto sobre la renta es un impuesto inglés, es un invento de los ingleses, ¿no? Y la segunda es que es un impuesto creado para un imperio, para gobernar no una isla, sino que un imperio. Ellos tenían un imperio. Y entonces ese impuesto tenía que aplicarse en Inglaterra, en la isla, en Bretaña, donde están incluso los irlandeses y toda esta gente, y los escoceses, creo que los irlandeses, bueno, sí, y en todas las colonias del imperio. Entonces, evidentemente, era un impuesto que trascendía las fronteras. Era un impuesto para un imperio. Y de ahí viene la renta mundial. ¿Por qué? Porque por más pretensiones que tenga un país, los que no somos imperios, como Honduras, pues nosotros mandamos acá, ¿verdad? En nuestro territorio y en nuestra casa. No podemos mandar fuera de nuestras fronteras, no podemos mandar en otro lado. Cuando nosotros queremos cobrar el impuesto por la renta mundial, lo que le estamos diciendo a la gente es, lo que usted gana en otro país, en otra jurisdicción, eso que usted gana en otro lado, usted me va a pagar impuestos por eso. ¿Cuál es el problema? Evidentemente el problema es que en ese otro país también se cobran impuestos. Y entonces, si usted va a pagar impuestos en Honduras y va a pagar impuestos en el otro país. Y a eso se le llama doble tributación. Y lo que sucede es que cuando hay doble tributación, usted paga impuestos en el país y usted paga doble. Y usted termina pagando mucho más de lo que se va a ganar, porque usted paga sobre la supuesta ganancia que va a tener. Y si usted paga, por ejemplo, en un país que le cobra 60% de impuestos sobre la renta y todavía va a pagar aquí otra cantidad de impuestos, pues usted no termina. ¿Usted para qué va a ir a otro lado? ¿Qué sentido tiene? Entonces, eso lo que necesita es un crédito. Ok, mira, te voy a cobrar el impuesto por lo que te ganes en Costa Rica, pero te voy a reconocer un crédito por ese, si me demostras que pagaste el impuesto allá, yo te lo voy a restar del impuesto que te cobro. De modo que si acá es 25% y en Costa Rica es 30%, no me debes nada. Pero si aquí es 25% y en Costa Rica es 20%, entonces me debes 5%. Básicamente así funciona, o así debería de funcionar el crédito. No es tan fácil, no es tan sencillo, y ese sistema de crédito es
un infierno, es un dolor de cabeza en todas partes del mundo donde se establece. Es un impuesto bien complicado. Y es ahí donde uno tiene que tener claro que el principio, el mejor principio de los dos es el de renta territorial, porque el de renta territorial no tiene ninguna complicación. Uno paga por el impuesto que gana en el país y si uno gana algo afuera, pues pagará en aquel país o no pagará, no sé qué es lo que pasará. Pero al final, en el país donde uno está, no debería de haber ningún efecto, porque uno está pagando por lo que ganó acá, lo que ganó fuera. Tiene ningún sentido, ¿no? Al final, ustedes saben que los impuestos todos los tenemos que pagar, pero en el fondo, los impuestos son una contraprestación. ¿Por qué pagamos impuestos? Porque tenemos hospitales, porque tenemos calles, porque tenemos escuelas, porque tenemos seguridad, porque tenemos, o sea, porque tenemos todos estos beneficios que nos da el Estado. ¿Y por qué vamos a pagar impuestos si esos beneficios y si esos ingresos los obtuvimos en otro estado que nos da otros beneficios? Allá, o donde a saber si no nos dio beneficios, porque vamos a pagar impuestos allá. Es más, está tan equivocado el concepto de renta mundial que además del crédito que tiene que establecerse, porque si no, no funciona, tiene que haber una especie de, no una especie, tiene que celebrarse o se celebra muy a menudo tratados de doble tributación con otros países. ¿Y ustedes qué creen que dice el tratado de doble tributación? El 95% de las veces. Renta territorial. Vos pagas lo que me gano, lo que te ganes en España es impuesto español, lo que ganes en Honduras es impuesto hondureño. Renta territorial. El tratado lo que establece es renta territorial. Y entonces el sistema de renta territorial es el que debería de funcionar. Hay un problema con la renta territorial, por supuesto, que es la posibilidad de que haya defraudación fiscal. La posibilidad de que la gente derive sus ingresos de alguna manera a una jurisdicción de baja tributación o de nula tributación, es decir, donde no hay ninguna tributación. Pero existen suficientes leyes y normas que se pueden implementar para evitar ese problema. De hecho, la renta mundial y la renta territorial son los dos extremos de una cuerda. Aquí está la renta mundial, aquí está la renta territorial. La mayoría de los países están acá. Ni son renta mundial, ni son renta territorial. O tienen características de renta territorial, tienen características de renta mundial. Casi todo el mundo está en un centro. Nosotros nos estamos debatiendo entre los dos extremos. En el Código del 17 establecimos la renta territorial y no dijimos nada más que ahora somos renta territorial y ahora queremos establecer la renta mundial sin decir nada más que somos renta mundial. Los dos son un problema. Creo que habría que trabajar en alguna especie de híbrido, alguna cosa. A ver, de nuevo, este es, quizá por eso lo dejé al final. Déjenme ver. La ley de beneficiario fiscal. Quizás de las cosas que más impacto tienen y que más preocupación deberían generar, pero que claramente no lo han generado. ¿Qué es el beneficiario final? El beneficiario final es la persona natural o las personas naturales que son los beneficiarios últimos, los que reciben todo el beneficio de las operaciones que tienen las personas jurídicas. El último, el dueño, Elon Musk, Steve Jobs. O sea,
el que está allá, el que de todo esto que está acá, a él le va a quedar, es el último, el que se gana toda la plata, el que realmente recibe el beneficio. Ese es el beneficiario final. El concepto en la ley de beneficiario final es muy parecido a lo que les estoy diciendo. Sin embargo, esta ley va muchísimo, pero muchísimo más allá de lo que yo les estoy explicando. ¿Por qué? Porque esta ley habla de estructuras y habla de sociedades o empresas de hecho. Es decir, esta ley habla de la posibilidad de que hayan contratos o de que haya acuerdos que faciliten la creación de negocios que tengan un beneficiario final. Y esta ley establece la posibilidad de que el SAR o la Secretaría de Finanzas entren en una búsqueda de este tipo de estructuras y de este tipo de sociedades de hecho y de sus beneficiarios. O que digan que en determinadas situaciones lo que hay es una estructura con un beneficiario final. Es una situación bien compleja y lamentablemente, tengo que decirlo, bien subjetiva. O sea, no tiene criterios objetivos en la mayoría de los artículos que yo revisé. Los criterios son vagos, subjetivos, complejos y forzosamente van a derivar en conflictos sumamente importantes para las personas que participan en este tipo bueno, en el día a día, ¿no? O sea, uno puede estar con una empresa y de repente le dice, es que este contrato que vos firmaste aquí es un contrato que implica no sé qué y ahora vas a ser un beneficiario final o el beneficiario final es tal. Y si no encuentro el beneficiario final, que es otra de las partes complicadas, entonces el gerente o el administrador o este otro señor o el que yo diga va a ser el beneficiario final. Este es un concepto complicado, esta ley es bastante complicada, se mete con los fideicomisos, se mete con los consorcios, se mete con acuerdos, digamos, por ejemplo, de organizaciones empresariales que se sientan en mesas a dialogar sobre temas específicos. Es decir, hay un montón de cosas que es una ley bien delicada y es una ley que hay que tenerle mucho cuidado, una ley que hay que revisar con lupa, ¿no? Yo no digo que esté mala, yo no digo que la idea esté mala, pero el otro tema que es interesante es que no sé también qué implicación tributaria pueda tener, porque ¿para qué quiero yo saber cuál es el beneficiario de último si soy el fisco de 10 sociedades que están pagando impuestos? O sea, la sociedad paga impuestos. ¿Cuál puede ser el problema? Una de las cosas que ellos dicen, por ejemplo, es que las personas naturales solo pagan, las personas naturales beneficiarios, socios y gente así, solo paga el 7% del total de impuestos que pagan las empresas. Y yo me hago la pregunta, ¿y eso no es normal? Pues si ya pagamos en la empresa, porque vamos, ya pagamos en la empresa, obviamente ya pagué en la empresa, ya no voy a pagar yo. O sea, no voy a pagar en la empresa y después voy a pagar yo después de haber pagado, o pago yo o paga la empresa. Y si vamos a pagar en conjunto, será por mi dividendo, yo tendré que pagar un 10%. Entonces, esas son cosas que parecen normales, pero se presentan como complicadas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí este es
el famoso acuerdo que se firma con la OCDE, ¿verdad? Este es un acuerdo de mejores prácticas y un acuerdo en el que, saben qué es la OCDE, ¿verdad? La OCDE es la Organización de Desarrollo Económico de países, digamos, muy poderosos, como está Japón, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, y está Costa Rica también, por supuesto, pero hay un montón de países en esa organización y hay un tratado modelo que tiene por objeto compartir información entre todos los países de la OCDE. Y ese tratado se ha firmado. Honduras ya lo firmó, Honduras ya lo suscribió. De lo que se trata aquí es de que se ratifique este tratado que tiene básicamente las obligaciones, eh, a ver, se nos fue, de que se ratifique este tratado que tiene las obligaciones para que las personas puedan compartir, no las personas, los gobiernos puedan compartir información entre ellos. Información sobre las personas, sobre las empresas. De modo que si están haciendo una investigación en México, le pueden pedir información a Honduras por un mexicano que vive en Honduras y que tiene aquí unas sociedades y unas estructuras y unas sociedades de hecho, y Honduras podrá pedir información a los otros países de la OCDE, podrá pedirle información a Estados Unidos, le podrá pedir información a Inglaterra, le podrá pedir información a Japón, le va a poder pedir información a todos estos países. Es decir, pero también van a poder hacer auditorías conjuntas. O sea, tienen esa posibilidad de hacer auditorías, tienen ese poder de hacer auditorías entre ellos y tienen atribuciones dentro de los otros países bastante interesantes. De nuevo, Honduras ya lo firmó. De lo que se trata es de ratificarlo. Yo no estoy en completo desacuerdo con esto. Parece que es un tratado internacional. Parece que nos atañe muy poco porque nosotros no tenemos nada que ver con cosas que pasan en otros países. Posiblemente algunos los tendrá, pero la mayoría de nosotros no las tiene. El COEP lo que dice es que la redacción de este tratado es una redacción extraña al derecho hondureño y que antes de ratificarlo tiene que hacerse una revisión para que sea objetivo, para que permita que las personas tengan esa capacidad de entregar o de ser revisadas sin atropellos y sin que haya violaciones a sus derechos individuales. Esto no está en la ley. Bueno, me dicen que hay un coffee break, así que si los dejo un ratito para el coffee break, pero aquí me quedo. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa, por favor, adelante. Ya, bueno, bienvenidos.
Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado el descanso. Tenemos una pregunta, Berta la va a leer. ¿Existe alguna amenaza de que eliminen las simulaciones para los que tienen beneficio bajo los artículos 6 y 12 de la ley de impuestos sobre ventas? No, los artículos 6 y 12 de la ley del impuesto sobre ventas no están mencionados en ninguno de los proyectos, ni en el de ley de justicia tributaria, ni en el del Partido Liberal, de ley de equidad. Ni ninguno de los dos proyectos lo menciona, no parece que haya ninguna posibilidad, ninguna amenaza de que esos artículos sean tocados. O sea que por esa parte pueden estar tranquilos con la pregunta. No sé si tienen alguna pregunta adicional antes de comenzar. Adelante, sí. ¿Habla algún aspecto de la ley con respecto a lo de las remesas? Gracias, es una magnífica pregunta porque la ley no dice nada con respecto a las remesas. Evidentemente no es una ley relacionada con las remesas, pero es una pregunta interesantísima por precisamente el tema del cambio de renta mundial a renta territorial. Alguna gente ha querido decir que de alguna manera las remesas van a estar grabadas. La ley no graba remesas y no podemos decir eso, ni tampoco podemos faltar a la verdad y aquí enredar la situación y decir que la remesa va a estar grabada, porque no es cierto. Pero sí hay un fenómeno interesante y es que la migración se produce fundamentalmente, y lo dice la misma exposición de motivos, la migración se produce por la pobreza. Los migrantes son exiliados económicos, son gente que se va por las condiciones extremas de pobreza que tiene el país y dice, ¿sabe qué? Yo me va a ir mejor en otro lado. Alguna gente se va pues por otras razones, ¿no? Pero o sea, seguridad, quizás hay otras razones, pero la mayoría de la gente son exiliados económicos. En el Código Tributario existe una obligación. Cuando usted se muda de residencia de Honduras, cuando usted cambia su residencia, por ejemplo, usted se va a vivir a Estados Unidos, se va a vivir a Jamaica, se va a vivir a Inglaterra, es decir, a cualquier parte del mundo, usted tiene la obligación, según el Código Tributario, de notificarle al SAT ese cambio de residencia. Señores del SAT, nos vemos, me voy, aquí estoy notificando, mi residencia ahora va a estar en Inglaterra. Estos exiliados económicos, en su gran mayoría, no conocen el Código Tributario. Y en su gran mayoría no conocen estas obligaciones. Y en su gran mayoría no han notificado su cambio de residencia. Así que van a seguir siendo residentes hondureños porque no han notificado ese cambio de residencia. Los residentes hondureños estarán obligados a pagar por los ingresos que obtienen en Honduras y en el extranjero con la renta mundial. Es decir, la remesa no va a estar grabada, pero los ingresos que esa persona obtenga en el extranjero siendo residente hondureño podrían quedar sujetos al impuesto en Honduras. Y de esa manera sí habría algún gravamen, alguna obligación en Honduras por esos ingresos que usted obtenga fuera del país. Dicho sea de paso, con la globalización y con la modernización del mundo, hay mucha gente, especialmente gente joven, trabajando en Honduras por medios electrónicos en otros países. Todos deben conocer casos de gente que está contratada en bufetes, está contratada en
en equipos de investigación, está contratada en equipos de mercadeo, pero en otras partes del mundo. Pero están aquí en Honduras y desde aquí, desde su computadora, se conectan todos los días y aquí trabajan. ¿Qué va a pasar con este tipo de situaciones con la renta mundial? Son preguntas que uno tiene que hacerse. De nuevo, yo no estoy 100% en contra de la renta mundial y no estoy 100% a favor de la renta territorial. Creo que deberíamos tener renta territorial, pero creo que deberíamos de tener las medidas para combatir la posibilidad de defraudación en algún momento. Pero eso sí, también deberíamos de tener consideración de esa posibilidad, la posibilidad de que usted también trae con su pregunta, ¿no? Es una posibilidad importante. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno. Impuesto a la riqueza, también denominado impuesto al patrimonio. Esto no está en la ley. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Por qué lo traigo a esta exposición? Me hacían durante el coffee break la pregunta. O sea, la verdad es que yo no les quiero decir que la ley es mala, no les quiero decir, o sea, y con los números que les doy tampoco les quiero decir que no tiene sentido. Lo que hay que preguntarse es cuál es el sentido, detrás de qué andamos, o qué es lo que se quiere lograr con esta ley. Y en el plan de gobierno del partido actual, cuando era un partido que estaba tratando de llegar al poder, establecen como uno de sus ejes en materia tributaria crear este impuesto a la riqueza o al patrimonio. Y ahí puede sumar uno, ¿no? Beneficiario final, renta mundial, impuesto a la riqueza. ¿Qué es el impuesto a la riqueza? Es un impuesto muy parecido al impuesto al activo neto, pero a lo que definamos como la riqueza de las personas. ¿Y por qué necesitamos la renta mundial? ¿Y por qué necesitamos el beneficiario final? Para poder identificar a esta persona y para poder determinar cuáles son sus bienes en Honduras y fuera de Honduras. Y para poder decir, el señor fulano de tal tiene una riqueza de tanto y debe pagar un impuesto de tanto. Es un impuesto que existe en Venezuela, es un impuesto que existe creo en Argentina, es un impuesto, y no se los digo por temas ideológicos, porque Barack Obama andaba con la idea del impuesto a la riqueza. De hecho, hay sesiones en el Congreso de Estados Unidos donde hay expertos tributarios que se paran y dicen, en un momento, debería haber un impuesto a la riqueza. Elon Musk debería de pagar, demasiado rico. Steve Jobs, en paz descanse, demasiado rico. Tienen tanto dinero que deberían de pagar un impuesto a la riqueza. Y son unos debates sabrosísimos donde hay discusiones de altísimo nivel porque hay gente que les dice, hey, espérate, pues si la gente ya pagó impuestos, ¿por qué va a pagar más? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿cuál es tu justificación económica detrás del impuesto a la riqueza? Y hay un senador, un Kennedy, que se ha hecho famoso, salen bastantes videos de él porque es bien cáustico con sus preguntas y le dice a uno de esos expertos, pero definime, que nunca me decís, en qué consiste la riqueza, a qué vamos a darle, a qué le vamos a poner un gravamen. Y lo va reconando y lo va acorralando y el tipo trata de defenderse porque no tiene un concepto hasta que le llega a decir, bueno, son 100 millones de dólares, que tiene 100 millones de dólares en adelante, a ese hay que aplicarle pues, ajá, y el de 99 no. Y al de 99,900 a ese no le vas a cobrar. Y entonces se derrumba ese castillo, ¿no? Ese castillo de, ok, y él que decía, o sea, ¿dónde está la élite? Pues,
¿Y qué va a suceder cuando te des cuenta que no son tantos ricos como pensabas, que no son tan ricos como pensabas? Entonces empezás a bajar. Bueno, ya no son 100, ahora son 50, ahora son 35, después son 20, después 10. Bueno, el que tiene más de 1 millón, ya le vamos a correr. O sea, el problema es la subjetividad, como siempre. Adelante, adelante. En el caso del impuesto sobre renta, no está previsto ningún tipo de beneficio para el que ya está tributando. Es decir, actualización de los gastos educativos y médicos que siguen siendo para el país desde hace unos años y que se actualiza con la inflación. Magnífica pregunta también, porque precisamente nos lleva al core del asunto. O sea, una ley de justicia tributaria, pero no tiene ningún beneficio para nadie. Elimina las exoneraciones, combate una supuesta defraudación, establece ciertas cosas y la justicia vendrá después. Dice que hay 14 nuevos impuestos, pero no toca ninguno. No deroga absolutamente ninguno. Y adicionalmente tampoco otorga ningún beneficio a nadie. O sea, la ley del impuesto de la renta queda tal cual. No hay ningún beneficio, no hay nada para nadie. No se le va a entregar nada a nadie. Ningún beneficio. Esos 40,000 lempiras seguirán siendo los mismos 40,000 lempiras. Una pregunta. Una compañía que actualmente está un régimen, ¿verdad? Hay un régimen y poniendo la premisa de que esta ley existe en 100 años, pues, debe de elegir en ese momento, ¿verdad? Si pasarse a uno de los nuevos regímenes o hacer uso del actual hasta que escriba. No puede hacerlo simultáneo, o sea, esperar que escriba uno para pasarse. Es también muchísimas gracias, una gran pregunta, porque es un tema de detalle de la ley que obviamente no nos metimos al detalle, pues me hubiera gustado, pero creo que no tenemos suficiente tiempo. Pero, a ver, la ley de justicia tributaria tiene un principio de no simultaneidad. Ya existe, pero no le gusta cómo está escrito, entonces está proponiendo otro. ¿Qué significa? Que usted no puede gozar simultáneamente de los dos. O está en uno o está en el otro. Usted no puede tener beneficios de una ley y beneficios de otra ley y beneficios de otra ley. O sea, tiene que tener un solo set de beneficios. Con esto lo que le quiero decir es, si usted está en zona libre y le derogan la ley de zona libre, pues usted, por la seguridad jurídica que van a respetar, usted queda con el beneficio de zona libre. Y usted lo tiene hasta que vence su beneficio. Pero, como se crea una ley de zonas francas, ellos le dan la oportunidad de transferirse al régimen de zona franca. El tema es que la ley de zonas libres tiene 15 años actualmente y la de zona franca va a tener 10. Si usted está en el año 11, no puede hacer nada más que esperar que concluyan sus 4 años. Si usted está en el año 5, usted se podría pasar al régimen de zona franca. No está 100% claro, porque la redacción no me gusta, pues pareciera que dice que usted va a gozar 5 años más del otro régimen y se acabó, pero también pareciera entenderse que puede tener 10 años en el otro régimen, es decir, tenía 5 acá y 10 del otro, tiene 15. No, pero sí, no hay simultaneidad, sí se puede transferir interesantemente, porque es una de las cosas interesantes, una de las cosas que en la exposición de motivos y son virulentas en la exposición de motivos y en los considerandos es la regularización. Ha sido un crimen la regularización. A la gente le perdonaron las deudas tributarias, pagando el 1.5% de la deuda. A los ricos se las perdonaron. Pero si usted se pasa de zona libre a zona franca, o de Rita Rinde,
usted se puede regularizar pagando el 1.5% de su mejor año. Entonces, digamos, no me gusta, pero sí lo vamos a hacer porque como yo sí soy bueno, entonces sí lo vamos a hacer. Pero muchas gracias por la pregunta, porque nos dio la oportunidad de entrar un poco en el detalle. Bueno, y quizás, bueno, vamos a quedar con un poco de tiempo para preguntas y respuestas, pero este es fundamentalmente un cuadrito muy simple que tiene un comparativo que creo que ya lo hemos dado a lo largo de la sesión. La Ley de Justicia Tributaria mantiene las exoneraciones vigentes hasta su finalización, la Ley de Equidad también. Ambas reconocen derechos adquiridos. Renta mundial tiene la Ley de Justicia Tributaria, la Ley de Equidad mantiene la renta territorial, la crea Rinde y Zonas Francas, Rinde megaproyectos y zonas francas. Hay una cosita más acá, elimina el secreto bancario, crea un proceso, siempre eliminando el supuesto secreto bancario, y bueno, la figura del beneficiario final queda en ambos proyectos. Así que creo que es todo lo que tengo para ustedes. Tengo mucho más, pero no lo traigo preparado. Pero sí estoy abierto para cualquier pregunta, que ojalá no sea muy difícil. Y bueno, estamos a sus completas órdenes. El caso de los call centers ubicados. El caso de los call centers está complicado porque el régimen de zonas francas es para exportaciones directamente. Y ya no menciona la posibilidad de un régimen como el de call centers o el de tercerización, que es el otro gran tema ahí. Pero eso nos lleva también digamos, a entender un poco el retroceso que significa zona franca respecto a zonas libres y el retroceso que significa para temas de atracción de inversiones, porque el tema aquí es que lo que viene es el famoso nearshoring, y ese está fundamentado más en servicios que en exportaciones. Es decir, lo que uno le puede ofrecer a estos países es cercanía y es la posibilidad de salarios más baratos y de prestar ciertos servicios con más eficiencia, pero eso no viene o no está ni siquiera prefigurado en estos regímenes, especialmente en el de zonas francas. Entonces, es una buena pregunta. Yo creo que los call centers son importantes en el esquema, sobre todo por el tipo de empleo que generan para gente joven, sobre todo. La gente joven que es bilingüe tiene ahí una posibilidad y unos salarios, digamos, no vamos a decir los mejores del mundo, pero salarios o sea, en algunos casos mejores que los que paga el resto de la empresa privada. Y entonces esas posibilidades, de nuevo, o sea, no es que los van a eliminar, sino que van a quedar hasta su conclusión, pero aparentemente llegará el día en que eso se termine. Y entonces no sé si la gente que está en ese negocio, pues ya está pensando en mudarse al país donde puede tener el mismo negocio con otra gente. Entonces, esa es la parte importante aquí, porque, a ver, al final, tal vez algo que valdría la pena también mencionar es el tema de atracción de las inversiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo estos dos proyectos? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es diciéndole al mundo lo que Honduras ofrece. ¿Cuál es la oferta de Honduras? Y en la misma exposición de motivos, dicen algo bien interesante. Dicen, Honduras le ha apostado a las exoneraciones como el único camino para atraer inversiones.
Cuando para atraer inversiones no es el único factor la exoneración tributaria. También está la estabilidad política, también está la seguridad jurídica, también está el tamaño del mercado, también está el consumo, el nivel de consumo que tiene el país, la infraestructura, la calidad de los servicios. Todos esos son factores importantísimos para la atracción de inversiones. Y dice, esto, hey, pero Honduras solo le apostó a la... Sí, el problema es que yo hice un ejercicio, y lo hice yo, por eso no se los presento, y yo mismo evalué todos estos factores, entonces, y los evalué como quise, entonces no se los voy a presentar porque no viene el caso. Pero el tema es, evaluemos, estabilidad política. ¿Cuánto le daríamos del 1 al 10 a Honduras en estabilidad política? Levanten su mano, denme ahí un numerito, cualquiera. ¿Ah? 4. ¿Ah? Seguridad jurídica. Infraestructura. Calidad de los servicios. Es decir, y aquí estamos entre gente estudiada e inteligente que tiene capacidad de hacer estas evaluaciones. O sea, no es que le apostemos, es que lamentablemente es lo único que podemos hacer. Ojalá tuviéramos todo esto bien cimentado para poder lograr atraer inversiones y que el país mejorara y que hubiera más empleo y que pero no lo tenemos. Esa es la verdad. Creo que es importante comentar lo que el mundo está preguntando también a Honduras. ¿Qué va a pasar? Posibilidad de éxito. Bueno, sí, de nuevo, parece que es la pregunta de cierre, valiosísimo. O sea, a ver, aquí como que ha habido estamos pues, o sea, todos somos hondureños y nos levantamos con esta preocupación todos los días. No hay fiscal. Y la oposición, el bloque de oposición ciudadana, tiene 75 votos. Y el partido oficialista tiene 52 votos. Estas leyes, con excepción de... O sea, primero, la reforma constitucional no pasa porque no tienen los 86 votos para reformar la Constitución. No los tienen. No la van a reformar. Entonces, la reforma constitucional no pasa. La ley de justicia necesita mayoría simple. Tampoco la tienen en este momento. Entonces, la respuesta es no pasa. Pero las negociaciones se producen todos los días en ese Congreso. Pues, y no sabemos si esta puede ser una carta a entregar a cambio del fiscal, por ejemplo, ¿verdad? O sea, bueno, aprobame la ley y te dejo el fiscal que estás proponiendo. O sea, se las dejo en la mesa. Mi respuesta a su pregunta, Luis, es no. No hay aprobación en este momento que estamos conversando. Pero francamente no sabría decirles qué va a pasar. Yo quedo sumamente agradecido por su atención, sumamente agradecido por sus preguntas. Realmente me voy contento. No siempre me hacen preguntas y esta vez me hicieron muchas preguntas, así que por eso voy contento. Y bueno, espero que les haya servido y quedo a sus órdenes, ¿no? Para cualquier cosa que ustedes necesiten. Estamos a sus órdenes en Consortium. Placer. Gracias.